Durante mi trayectoria en YouTube he hablado en diversas ocasiones acerca de las armas a distancia en Warframe, en parte por la gran popularidad que han ganado en el juego durante los últimos años y también por el gran potencial con el que cuentan en la actualidad, lo que ocasionó que descuidara bastante a las armas melee del juego. Por este motivo decidí cambiar la situación y es por esto que hoy te presento mi top 6 armas melee que debes tener en este 2024. Quiero aclarar que gran parte de las melee que mencionaré en el video fueron elegidas por ser de mis armas favoritas, pero sin dejar de lado el potencial y comodidad que aportan al jugar con ellas. Además que traté de innovar en cada puesto para romper con las recomendaciones más comunes. También adelanto que si quieres conocer las builds de los Warframes que acompañan y potencian a estas melee, puedes unirte a mi servidor de Discord, donde tengo un chat dedicado a las configuraciones que uso en cada uno de mis videos. Comenzaré en el sexto lugar con la Escana Prisma. Disponible una vez alcances el rango de maestría 8, esta versión mejorada del arma inicial se consigue con el Comerciante del Vacío por una cantidad elevada de créditos y ducados, pero cada uno de ellos vale completamente la pena. La versión Prisma de la Escana es una mejora directa a su versión normal, prácticamente mejora todas las estadísticas, además que mantiene una disposición agrietada de 4 a 5 puntos, casi que la máxima disposición, por lo cual el implementar una agrietado a tu build puede ser una opción a considerar. Las estadísticas más resaltantes del arma son la probabilidad crítica y el daño crítico, por lo cual se vuelve un arma melee que no tiene problemas para alcanzar los benditos críticos rojos. Ni hablar de su mejora en Carnum, que la puede mejorar aún más, desde su daño base, la eficiencia y la velocidad de carga de los ataques pesados e incluso aumentar aún más la probabilidad crítica, alcanzando hasta un 53% de probabilidad crítica base con la mejora en Carnum. Todo lo mencionado la convierte en un arma ideal para llevar con una build tradicional de contador de combo como la que muestro en pantalla. Ten presente que los estados los aplico con la Epitaph, pero también recuerda que sus mejoras en Carnum abren una posibilidad de volverla viable con una build híbrida de combo y pesados. Sin duda, una de mis armas favoritas de todo Warframe. En el quinto lugar del top coloqué a la Praedos, un arma tipo Tonfa in Carnum que está disponible en el rango de maestría 14. El plano del arma se puede conseguir por reputación con Caballero en el Saruman. En este caso, la disposición agrietada de la Praedos es mínima, apenas un punto de 5, por lo cual no recomiendo forzar el integrar un agrietado a tu build. Esta melee cuenta con un daño dominante de cortante, una velocidad de ataque alta y un gran alcance al activar su forma in Carnum. Fue una de las pioneras en cuanto a rentabilizar el uso de builds híbridas fuera de los sable pistolas, que incluso se han vuelto mucho más viables gracias a la llegada de Crescendo Arcanum. Aunque a decir verdad, justo con la Praedos, esto puede llegar a ser un poco innecesario debido al gran alcance que tiene, que permite cargar el combo al por 12 en cuestión de segundos. La build ideal en el arma, como ya lo mencioné antes, es una híbrida que combine combo y ataques pesados. La que uso durante el video la estás mirando en pantalla. En este caso, los estados los aplico con la Nucor Cuba, pero puedes probar y experimentar modificadores en la Praedos hasta obtener la build perfecta que se acomode a tu modo de juego. Recuerda que siempre puedes potenciar tus melees con ayuda de habilidades y arcanos de Warframes, que es lo que hago con Oberon en el clip que miraste de fondo. Ya en el cuarto lugar está la Guandao Prime, que si bien su versión normal no está tan mal, evidentemente la Prime es mejor. Disponible en el rango de maestría 12, actualmente está disponible en Market por poco menos de 60 platinos, o en ciertas reliquias de bóveda. La Guandao cuenta con un daño físico dominante de cortante y una probabilidad de daño crítico por encima del promedio en armas melee, sin hablar del gran alcance base con el que cuenta al ser un arma de tipo asta, aunque evidentemente no todo tiene que ser bueno, ya que al tener unas estadísticas sobresalientes, la disposición agrietada del arma es bastante baja, apenas un punto de 5. Por esta razón, no recomiendo el forzar un agrietado en tu build del arma. En mi caso, la build que usé en el clip que miras en pantalla es una enfocada por completo en el contador de combo. Nuevamente dejo de lado los estados en la build, ya que para eso uso la Sakti Prime, pero si no quieres complicarte de más, puedes usar una build de combo de toda la vida, con heridas supurantes y los modificadores 60-60. En mi caso, yo ya contaba con un agrietado, el cual me ayuda con un poco más de probabilidad crítica y de estado, además de daño crítico.
Antes de dar paso al podio del top, me gustaría hablarte del nuevo programa de miembros del canal, que es importante para mi proyecto porque, como habrás notado, comencé a dedicarme a tiempo completo al canal. Intento mejorar mi contenido de manera constante en cada video que publico, poniendo el corazón en cada guión, cada narración, cada clip del juego y cada edición de video que realizo, aunque por desgracia, mi hardware desde un inicio nunca fue el más óptimo, además que comienza a volverse cada día más una limitante considerable, pero a pesar de todo, el hacer videos se volvió en una muestra de mi gratitud con la vida y contigo que apoyas mis videos de manera constante. Sin más, te dejo con el tráiler del programa de miembros del canal que realicé con cariño para ti. Hola, yo soy Emanuel Capulín, el hombre detrás de este proyecto llamado Berserk 999. Gracias por mirar mi contenido y apoyarlo de manera constante en cada video que publico. Recuerda que si quieres tener acceso al chat exclusivo de Discord, recibir un agradecimiento y aparecer al final de cada video, o recibir una insignia personalizada para que todos sepan que eres un elegido en nuestra comunidad, además de muchos otros beneficios, puedes unirte al canal y apoyar mi proyecto de manera directa desde el link en la descripción. Un abrazo y agradecimiento por considerar apoyarme más de lo que ya lo haces. Te veo en el próximo video. Iniciando el podio de las armas melee, en el tercer lugar coloqué a la estrofa. Disponible apenas alcances el rango 10 de maestría, el plano principal de este sable pistola Corpus se consigue al derrotar al Jackal en el nodo Fosa en Venus, y el plano de sus componentes se consigue en la rotación C del vacío Granum. Al ser un sable pistola, en particular me parece un tanto aburrido el usarlo como un arma melee tradicional, además que el propio enfoque del arma va más para usar el ataque pesado, el cual es una poderosa onda de impacto de gran alcance, que si bien su daño es único de impacto, puede volverse una completa destructora de oleadas de enemigos si se equipa de la manera correcta. Con la probabilidad crítica más alta de todos los sable pistola, es el arma perfecta para los críticos rojos, aunque de igual manera que el puesto anterior, su disposición agrietada es bastante mala, con un solo punto de 5, por lo cual no recomiendo el forzar un agrietado en la build, pero si lo llegas a obtener por suerte, no está mal experimentar. La build que usé durante el clip que miras de fondo es una build híbrida de ataques pesados, aunque enfocada un poco más hacia los pesados, donde una vez cargado el combo, el daño puede volverse ridículo. En este caso los equipé con un Bolt para aumentar la velocidad de ataque, además de aplicar estados nuevamente con la Epitaph. En este caso se podría usar una build tradicional de ataques pesados, pero con esa configuración no se alcanzan los críticos rojos. En el segundo lugar del top coloqué a la Reaper Prime, mi arma favorita de todo Warframe, disponible una vez alcanzas el rango 10 de maestría. Es la guadaña con mayor probabilidad y daño crítico de todo el juego, disponible por unos 50 platinos en Market o en ciertas reliquias de bóveda. Cuenta con un daño dominante de cortante que la vuelve ideal para builds de ataques pesados. En particular también son mis builds favoritas. La Reaper Prime cuenta con una disposición agrietada un poco mejor a las anteriores armas del top, pero realmente solo un poco, tiene 2 puntos de 5, por lo cual no recomiendo gastar platino en un agrietado para esta arma. La build que usé en el clip que miras en el video es una de ataques pesados adaptada a Kullervo, principalmente dejando de lado la probabilidad crítica, ya que esa la aporta la primera habilidad del Warframe, además que agrego estados con la Circuba para aprovechar el sobrecarga de condición, pero si tú decides usarla con cualquier otro personaje y no quieres agregar la habilidad del Minto de Kullervo, puedes utilizar una build de ataques pesados de toda la vida. En el pináculo de las armas melee coloqué a la Glaive Prime, disponible en el rango 10 de maestría al igual que la mayoría de armas del top. Esta arma se obtiene por poco menos de 400 platinos en Market o en ciertas reliquias de bóveda. Esta Glaive resalta en gran medida a comparación de su versión normal, no tanto por sus estadísticas que evidentemente son mejores, sino más bien por el proceso de cortante e impacto garantizado que aplica a los enemigos al ser lanzada y explotada con el ataque pesado. La versión normal únicamente aplica un proceso de impacto. Este pequeño cambio es lo que la hace tener un precio tan elevado para ser intercambiada. Con una disposición agrietada de 2 puntos de 5, las estadísticas que obtendrás en un agrietado pueden ser aceptables, pero en lo personal, nunca compraría un agrietado para las armas más populares del momento, ya que como notarás, son las que cuentan con las peores disposiciones y los precios más ridículos. Pero es solo lo que yo haría. Tú puedes invertir tus platinos en lo que mejor te parezca. En mi caso, usé una
build clásica de ataques pesados para Glaives, además que agregué la habilidad de Kullervo a Ember para alcanzar los críticos rojos en cada ataque pesado, pero realmente no es tan necesario, el arma va muy bien por sí sola, sin duda una de las armas melee más cómodas, divertidas y destructivas de todo Warframe. Antes de terminar el video, quiero aclarar que no necesariamente las armas que aparecen en este top son las mejores de todo el juego. Sin duda me dejé fuera muchísimas armas que pueden entrar muy fácil en este video, así que déjame saber qué arma melee es tu favorita o cuál debería entrar en futuras entregas de este tipo de videos. También es importante recordar que a todas las armas les brindé ayuda con habilidades y armamento secundario, ya que es una manera de llevar las armas melee al siguiente nivel. Coméntame si te interesa un video donde te explique cómo crear tus propias builds de melees para usarlas de la mejor manera con el Warframe que más te plazca. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.